Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes participando en esta noche iberoamericana de las y los investigadores. El día de hoy les voy a compartir un poco de mi trabajo y de mis reflexiones sobre la sustentabilidad y el papel que juegan los insectos para esta. Ahora me voy a compartir la pantalla, ¿no? Entonces, el título de esta presentación o esta charla es Los insectos y la sustentabilidad. Bueno, en primer lugar, pues tenemos que ponernos de acuerdo en qué es la sustentabilidad o qué voy a estar hablando yo acerca de este concepto, ¿no? Bueno, la sustentabilidad puede definirse como la capacidad de un sistema de mantenerse en el largo plazo. Y además, este sistema tiene que asegurar las necesidades presentes sin comprometer el funcionamiento futuro. Es decir, que las acciones que tomamos hoy en día no imposibiliten que en el futuro las nuevas generaciones se puedan desarrollar de la misma manera en la que nos estamos desarrollando hoy en día. Bueno, y cuando hablamos de sistemas sustentables, ¿en qué sistemas estoy pensando? Bueno, no solamente estoy pensando en las ciudades, que esto es una cuestión que hoy en día se escucha mucho en todos los medios de comunicación, cómo hacer que nuestras ciudades, en donde vive la mayor parte de la población hoy en día, sean sustentables, sino también pensar en la agricultura, en la ganadería y en la pesca. Estas actividades productivas que hemos venido realizando por milenios, pero que lo hemos hecho de una forma que no asegura el futuro de estas actividades ni el futuro de la población. Entonces, cuando hablamos de sistemas sustentables, estoy pensando en estos cuatro grandes rubros o en todos los que se les puedan ocurrir. Ahora, muy bien, ya quedó claro qué es la sustentabilidad o lo que estoy yo pensando como sustentabilidad, pero ¿qué tienen que ver los insectos con estos? Los insectos son estos animales feos que a lo mejor están zumbando por ahí en sus mentes, pero ¿por qué ellos deberían ser tomados en cuenta para la sustentabilidad? Bueno, espero darles argumentos a lo largo de esta charla para que vean a los insectos desde un modo diferente. Bueno, en primer lugar, quisiera que estemos de acuerdo en qué es un insecto. Seguramente todos ustedes los han visto, pero a veces no tenemos claro qué tipo de animales son. Bueno, son animales invertebrados, generalmente pequeños, que tienen un cuerpo dividido en tres partes. Tienen su cabeza, el tórax y el abdomen. En la cabeza generalmente tienen ojos y tienen antenas, y en el tórax se insertan tres pares de patas. Estos tres pares de patas son la clave para diferenciarlos de los arácnidos, que ellos tienen cuatro pares de patas. Bueno, cuando son adultos los insectos generalmente también tienen dos pares de alas, ¿no? Entonces esta es otra de sus características. Y bueno, los insectos pues son el grupo más biodiverso en la Tierra, entonces hay muchísimos tipos. Ahorita vamos a ver un poco más. Otra de las características de los insectos que les ha ayudado a ser muy exitosos es la metamorfosis. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es un proceso que llevan a cabo a lo largo de su vida en donde son muy diferentes los juveniles o los niños, digamos, de los insectos de los adultos. Aquí les pongo un ejemplo de una catarina. Estas catarinas, aquí tengo su ciclo de vida, ¿no? Entonces, ponen huevos, que son estos, digamos, óvalos. De estos huevos nacen unas larvas, que son como estos insectitos que son caminadores, ¿no? Y estos generalmente pueden ser depredadores o pueden ser herbívoros, comen mucho hasta que tienen todos los nutrientes necesarios para convertirse en adultos, ¿no? Pero para convertirse en adultos tienen que pasar este proceso de metamorfosis que lo hacen dentro de una pupa o de un capullo. Entonces, digamos que pasan un periodo de tiempo en el que ya no comen, ya no se alimentan y solamente ocurre esta gran transformación. Dependiendo de la especie, pueden ser algunos días o algunas semanas o incluso algunos meses. La larva se transforma en un adulto dentro de esta pupa. Y cuando la pupa está lista, cuando el insecto está transformado, entonces pues ya sale el adulto, ¿no? Pero si se fijan, pues el adulto es completamente diferente de lo que era la larva.
Si nosotros vemos la larva, no pensaríamos que cuando sea grande será esta Catarina, ¿no? La metamorfosis que siempre estudiamos en la escuela es más bien la de las mariposas, pero quiero resaltar aquí que los escarabajos también tienen esta metamorfosis, ¿no? Y esto parece ser que es una de las características que los ha hecho que sean muy exitosos hoy en día, porque no hay competencia entre las larvas y los adultos. Se alimentan de diferentes cosas, ¿no? Pero para que se den cuenta de qué maravilla es este proceso, es como si nosotros cuando somos bebés y entramos a la adolescencia, nos metiéramos en un sleeping bag, ¿no? Y dentro de ese sleeping bag ocurriera toda esta transformación y cuando ya estuviéramos listos para salir y ser adultos, entonces abriríamos este sleeping bag, esta bolsa de dormir, y saldríamos con alas. ¿Se imaginan que tuviéramos alas? Sería increíble. Pero bueno, esto no evolucionó en nuestra línea, que son los vertebrados, sino más bien en los invertebrados. Y bueno, no todos los insectos tienen metamorfosis. Los más antiguos, que en este caso los estoy representando como las cucarachas, ellos tienen un crecimiento que se parece más al de nosotros, en donde solamente van creciendo y las cucarachas chiquitas son muy parecidas a las cucarachas adultas. Para ir creciendo, ellos tienen que ir cambiando su esqueleto, su exoesqueleto. Entonces, digamos que cuando están listos, cambian de exoesqueleto y crecen, ¿no? Pero si se fijan, pues son las cucarachas chiquititas que nacen de los huevos son muy parecidos a los adultos. Los insectos más antiguos eran de este tipo. Ahora, ¿desde cuándo tenemos insectos en este planeta? Bueno, los primeros registros son de hace 300 millones de años, ¿no? Hace bastante tiempo. Y vean, aquí tengo dos ejemplos de fósiles que se han encontrado. Como ustedes comprenderán, al tener digamos, su cuerpo blando, es difícil que se fosilicen, pero sí tenemos algunos ejemplos. Aquí hay un ejemplo de una libélula que fue fosilizada en una cama de arena. Entonces vean esta impresión, qué bonita está, ¿no? Se parece muchísimo a las libélulas que tenemos hoy en día, pero esta es de hace 200 millones de años, ¿no? Y estas libélulas además tienen la característica de que eran gigantes. Su envergadura de ala, es decir, el tamaño que va de punta de ala a otra punta de ala, era de 1 metro. Entonces, imagínense si tuviéramos hoy en día estos insectos volando por aquí. A lo largo de la evolución de este grupo, los insectos se han ido haciendo pequeños, pero digamos que conservan sus mismas características. Y este es otro ejemplo de un fósil, en este caso es una cucaracha, y está en ámbar. Entonces se quedó atrapada en una resina de un árbol y por eso la podemos conservar. Este tiene 60 millones de años. Si se fijan, pues sus características son casi idénticas a las que tenemos hoy en día. Y esta era una cucaracha que no era tan grande como en el caso de la libélula, sino era de un tamaño normal, ¿no? Entonces, bueno, los insectos han estado con nosotros, o más bien con el planeta Tierra, hace muchísimos años. Si pensamos en toda la biodiversidad del planeta, pues la mitad de todas las especies que se conocen son insectos, ¿no? Tenemos como una tercera parte de plantas, de otros animales y microorganismos y hongos. Aunque claro, en el caso de los microorganismos es muy difícil definir qué es una especie y a lo mejor si nos ponemos muy exigentes, pues serían muchas más especies, pero los insectos hoy en día corresponden a la mitad de todos los organismos que tenemos en este planeta. Y bueno, tenemos una gran diversidad de ellos, ¿no? Ahorita les estoy mostrando solamente alguna diversidad de lepidópteros, de las mariposas y las polillas, ¿no? Entonces tenemos de muchos colores y sabores, pero pues todos estos insectos están cumpliendo algunas funciones dentro del planeta. Por eso quiero que hablemos de ellos y por eso los estoy relacionando con la sustentabilidad. Para ponerles un ejemplo de los insectos en el país donde yo vivo, en México, pues tenemos que hay 77,000 especies descritas. Esto más o menos corresponde al 8% de la biodiversidad mundial. Y se calcula que hay, en realidad, que se calcula que hay 425,000, ¿no? Entonces, hay muchas especies que no han sido descritas y que todavía nos falta por conocer. Y para un ejemplo más local, en el estado en donde yo vivo, en Michoacán, que es en el centro oeste de México, tenemos 352 especies de mariposas.
Y en la ciudad en donde yo vivo hay 90 especies. Entonces, esto es como decirles que tanto a gran escala, como si nos vamos reduciendo a escala de ciudad, a escala, perdón, de estado y de ciudad, pues hay un montón de especies. Y estas mariposas tienen esta característica de que cuando son jóvenes, pues son estas larvas, y luego surgen su transformación y se convierten en adultos voladores, ¿no? Bueno, pensamos que los insectos y en general la biodiversidad está en las áreas naturales protegidas o en el bosque o en la selva. Sin embargo, también hay mucha diversidad en las ciudades y esto lo quiero relacionar con la sostenibilidad en un momento, ¿no? Pero ¿dónde encontramos estos insectos en las ciudades? Bueno, pues están en los huertos, en los parques, en los jardines, en los lotes baldíos, en los camellones en las calles, en los cuerpos de agua, en los cementerios, en las casas. Es decir, están por todos lados, ¿no? Entonces, si nos importa la conservación de los insectos, pues tenemos que tomar en cuenta estos lugares. Otro ejemplo de diversidad, en este caso, de un grupo que se ha estudiado mucho más, que no tiene que ver con los insectos, sino con los vertebrados, las aves. Quisiera decirles cómo en las ciudades tenemos un montón de especies, ¿no? En particular en la Ciudad de México, que es la capital del país en donde yo vivo, podemos encontrar 2% de todas las especies del mundo. Tenemos de todas las especies de plantas y animales. Tenemos 3.000 especies de plantas registradas en la Ciudad de México y 316 aves. Estas 316 aves corresponden al 3% de todas las aves del mundo. Entonces, en una sola ciudad tenemos este gran reservorio de biodiversidad y en particular de aves, ¿no? Entonces, cuando hablamos de ciudades, no son estos lugares vacíos en donde solamente tenemos construcciones y calles, sino también tenemos estos espacios verdes que funcionan como un reservorio de biodiversidad. Bueno, y ahora volviendo un poco a los insectos, ¿por qué deberían importarnos? ¿Por qué los insectos se relacionan con la sostenibilidad? Bueno, pues los insectos cumplen muchísimas funciones en la naturaleza y una de ellas, que seguramente ustedes ya han escuchado mucho, es la polinización, ¿no? ¿Qué quiere decir la polinización? Pues es que les ayudan a las plantas a la producción de frutos porque llevan el polen de una flor a otra y ese llevar el polen de una flor a otra permite que se produzcan los frutos. Si no fuera por estos insectos, la mayoría de las plantas con flores no podrían reproducirse. Entonces, les estamos en deuda impresionantemente, ¿no? La mayoría de los estudios en polinización se centran en las abejas, ¿no? Que es una especie, la especie europea de Apis mellifera, que se ha estudiado un montón porque se ha podido manejar. Y entonces, en muchos cultivos se utilizan estas abejas para aumentar la producción. Pero quisiera aquí resaltar que no son los únicos polinizadores. También las mariposas, las polillas, los abejorros, las avispas, incluso moscas y escarabajos son polinizadores. Entonces, 2/3 de las especies de plantas con flores son polinizadas por insectos. Y en el caso de los cultivos, hay un gran porcentaje, 70% de todas las plantas que cultivamos dependen de las abejas, ¿no? Entonces, si no tuviéramos insectos, si estos insectos desaparecieran del planeta, pues nos quedaríamos sin frutos. Entonces, piensen en su fruta favorita, la manzana, la sandía, la fresa, la papaya, las uvas. No tendríamos nada de eso. El jitomate, el chile, la calabaza, no habría ninguna de esas frutas si no fuera por los insectos. Entonces, si queremos asegurar la sostenibilidad de los sistemas agropecuarios, de los sistemas de producción agrícola, necesitamos pensar en los insectos, si no sería imposible que puedan seguir produciendo, porque realizar todas esas polinizaciones manuales no es factible, ¿no? Aquí les muestro algunas polillas que son polinizadoras y que generalmente, bueno, por lo menos en México se consideran como bichos nocivos, insectos que no quieres tener cerca. Sin embargo, polinizan muchas plantas, particularmente muchas plantas silvestres, ¿no? Y por ejemplo, dentro de las plantas cultivadas, la papaya es polinizada por estas polillas. Bueno, pero ¿cuáles otras funciones hacen los insectos en los sistemas? Pues además son dispersores de semillas. ¿Qué quiere decir esto? Que llevan la semilla de la planta a un lugar donde pueda germinar, ¿no? Y esto es particularmente importante en las zonas áridas y semiáridas.
En estos lugares en donde no llueve mucho, muchas de las especies vegetales han evolucionado esta asociación muy cerquita, muy cercana con las hormigas principalmente, y estas son las responsables de llevar a las semillas a lugares en donde puedan germinar. Cuando por alguna razón desaparecen esas hormigas, se ha visto que todas las semillas se quedan pegadas a la planta. Y entonces al no moverse, pues esas semillas no van a germinar, ¿no? Y aquí, bueno, como un ejemplo, en Australia este tipo de dispersión es muy común. Alrededor de 1.500 especies necesitan de las hormigas para que puedan dispersarse. Ahora, otra función que es fundamental que realizan los insectos es la descomposición de la materia orgánica, ¿no? Y ya desde épocas remotas, los egipcios, por ejemplo, tenían esto en mente. Sí, seguramente han visto en muchas de las pinturas y de los jeroglíficos egipcios que aparece este escarabajo. Bueno, este escarabajo es el escarabajo pelotero o rodacaca, que cumple una función fundamental. Y esto tiene que ver con el enterramiento de todas las heces fecales de los mamíferos, principalmente, ¿no? Y uno podría decir, bueno, ¿y eso qué? O sea, no es tanto, no es tan fundamental. Les voy a dar algunos números para que se den cuenta de la magnitud de esta producción de heces fecales, ¿no? En México, por ejemplo, hay 31 millones de cabezas de ganado, 31 millones de vacas. Y cada vaca produce 9.000 kilos de heces fecales al año, imagínense, 9.000 kilos. Esto quiere decir que son 279 millones de telarañas al año, lo que representaría 10 millones de cajas de tráiler. 10 millones de cajas de tráiler. Casi le da la vuelta a la tierra, solamente la producción de heces fecales de las vacas. Pero ¿qué pasa con las ovejas? ¿Qué pasa con las cabras, con los caballos? Más todos los animales silvestres, ¿no? Los elefantes. ¿Se imaginan esa cantidad de heces fecales? Pues nunca la vemos, ¿verdad? Y no la vemos gracias a estos escarabajos que han evolucionado su historia de vida para utilizar estas heces fecales, hacen estas bolitas, seguramente algunos de ustedes las han visto, y las entierran en el suelo. Y dentro de estas bolitas ponen sus huevos, donde se desarrollan sus larvas. Entonces, gracias a estos bichos, es que no estamos llenos de caca por todos lados. Perdón por la palabra, pero eso es lo que tenemos que pensar, ¿no? Más o menos se ha calculado que el servicio que proveen estos escarabajos es de 380 millones de dólares al año. Entonces, imagínense si no es importante. Y obviamente, cuando estos escarabajos no están presentes, pues hay un desequilibrio que implica que los sistemas dejan de ser sustentables. Y esto ocurrió en Australia, les voy a comentar. Cuando en Australia no había ganado y cuando colonizaron los ingleses, se empezó a acumular las heces fecales y no sabían qué hacer. Y no se entendía muy bien porque de hecho ahí en Australia sí hay escarabajos como estos peloteros. Sin embargo, no evolucionaron con la caca de las vacas, sino con las heces fecales de los marsupiales que viven ahí en Australia. Entonces no les gustaban estas heces fecales. Entonces, había una acumulación de heces fecales impresionante, y entonces imagínense toda la labor que requiere de esto para despejarlo, ¿no? Se paleaba, se enterraba, etcétera, pero no era para nada sustentable en el largo plazo. Y además, ustedes saben que cuando hay esta acumulación de heces fecales, pues también hay muchas moscas, se generan enfermedades, etcétera, ¿no? Entonces era una situación terrible. Y lo que hicieron unos investigadores australianos fue llevar escarabajos de África, algunos escarabajos que evolucionaron pues en estas grandes praderas en donde hay muchísimos herbívoros, llevaron esos escarabajos a Australia y santo remedio, funcionó muy bien. Estos escarabajos hoy en día van removiendo las heces fecales y lo van enterrando, ¿no? Entonces, por un lado, se acaba la acumulación de estas heces fecales y por otro lado se fertiliza el suelo porque toda esa materia orgánica la van enterrando, ¿no? Entonces, pues imagínense si no deberíamos estar agradecidos con estos escarabajos. Yo siempre digo que deberíamos construirles un monumento enorme para agradecerles su trabajo. Por otro lado, también tenemos otra función muy importante y es que muchos de los insectos son
carnívoros, es decir, son depredadores de otros insectos que se pueden convertir en plagas agrícolas, ¿no? Entonces, gracias a estos insectos depredadores, es que en los sistemas en donde no se utilizan muchos agroquímicos, pueden funcionar como control biológico, ¿no? Entonces, aquí tengo un ejemplo de una mantis religiosa comiéndose a un grillo, ¿no? Estos grillos y saltamontes que pueden convertirse en plagas terribles, pues si tienen a sus depredadores naturales, las poblaciones nunca crecen mucho. Aquí también tengo una avispa que se está alimentando, pues más bien está poniendo sus huevos dentro de este áfido que también pues son plagas agrícolas, ¿no? Estos son otros ejemplos de insectos depredadores, que por ejemplo tenemos a las tijerillas, ¿no? Que tienen muy mala fama, pero en realidad también son controladores biológicos. Miren, aquí está cazando a una mosca, ¿no? Pues sí son bichos que queremos tener alrededor, que nos ayuden a mantener bajas las poblaciones de los insectos considerados plaga. Por ejemplo, las luciérnagas también son muy buenos depredadores. En particular, las larvas de las luciérnagas se alimentan de caracoles pequeños y de insectos, ¿no? Entonces son otros de los animales que sí queremos alrededor y que su presencia puede favorecer la sustentabilidad de estos sistemas. Aquí les muestro otros ejemplos, las avispas, las catarinas o chinitas y también estas chinches que son depredadoras, ¿no? Entonces, cuando vean a estos insectos, pues no vayan, corran y los maten, mejor piensen qué pueden estar haciendo por nosotros en este planeta, por lo cual han estado en la Tierra durante muchísimo tiempo, ¿no? Aquí les muestro un ejemplo de las luciérnagas en Morelia, ¿no? Las luciérnagas son un grupo que pues es fascinante, ¿no? Porque tienen esta característica de ser bioluminiscentes. Y bueno, han estado presentes en el imaginario de muchísimas culturas. En México no es una excepción. Desde el Popol Vuh, estas historia tradicional de la cultura maya, hablan ahí los personajes Hunahpu e Ixbalanque, cuando fueron al subsuelo para hablar de cómo poder resolver los problemas del mundo, les pidieron que los dejarían salir solamente si mantenían prendido un cigarro durante toda la noche. Y lo que hicieron ellos fue asociarse con una luciérnaga y esa luciérnaga la pusieron en el cigarro y entonces pudieron salir de ahí, ¿no? Pero bueno, este es solo un ejemplo de cómo los insectos han estado presentes pues desde los imaginarios de los humanos desde los primeros tiempos. Y su diversidad en algunos lugares, como en México, es muy alta. Entonces, aquí les muestro en una sola ciudad donde estamos estudiando luciérnagas, ya hemos encontrado 25 especies. Esto más o menos es un poquito más del 15% de las especies que se han descrito para México, ¿no? Entonces, pues sí tenemos una gran diversidad. Y como les comentaba, las luciérnagas son controladores biológicos. Entonces, son uno de esos grupos que sí quieres que estén presentes en tus sistemas. Bueno, también los insectos en algunos casos se han domesticado. Como ustedes saben, la producción de la seda depende exclusivamente de una polilla, de esta polilla que se llama Bombus mori. En este caso, esta polilla, cuando es larva, pues es este gusanito blanco con rayas negras, y cuando va a hacer la metamorfosis, se rodea de un hilo de seda, y este hilo de seda que rodea su capullo es lo que se utiliza para hacer las telas de la seda, ¿no? Entonces, esto se domesticó en China, pero hoy en día, pues, se cultivan estas palomillas por todo el mundo. Y bueno, las abejas mieleras, que ya habíamos mencionado, pues también se han domesticado y hoy en día, pues la miel y el propóleo son sustancias que son muy apreciadas por los seres humanos y que forman parte de la dieta en muchos lugares. Por otro lado, tenemos la entomofagia, ¿no? La entomofagia que tiene que ver con alimentarse de insectos, los insectos como fuente de proteína. A muchas personas esto les parece una cosa aberrante, ¿no? Sin embargo, pues también es una actividad que ha estado presente en muchas culturas a lo largo de la historia de la humanidad. Se tienen reportes desde Egipto, en China, en otras culturas asiáticas y también en Mesoamérica. En Mesoamérica, pues también hay registros de que ha sido muy abundante. Hoy en día, en México,
se consumen 1.681 especies de insectos diferentes. Entonces, pues tenemos también una gran diversidad de insectos que se pueden comer. No quiere decir que se coman en todas las ciudades ni en todas las culturas, pero se han reportado, en particular esta investigadora, Julieta Ramos Elorduy, ha hecho una labor muy importante para documentar esta tradición y pues se busca, perdón, estos 1.600 especies son en todo el mundo y en México se consumen 509, ¿no? Entonces, dado que hoy en día tenemos grave crisis con la producción de ganado, porque implica una producción muy alta de metano, es decir, de este gas de efecto invernadero que contribuye al calentamiento global, pues es una forma de buscar alternativas para consumir proteínas, ¿no? En México no es tan difícil hacerlo porque pues tenemos una tradición, ¿no? Entonces, ahorita les voy a mostrar algunos ejemplos de los insectos que se consumen, por ejemplo, estos gusanos de maguey, que son la larva de una mariposa, pues los comemos fritos, en tacos, con salsa. También consumimos algunas chinches, que son estos jumiles, escamoles, estos son huevos de hormiga, pero como les decía, hay 500 especies que se consumen, ¿no? Entonces, estas especies históricamente se han cosechado de la naturaleza, de los sistemas naturales, y entonces se han consumido, ¿no? La propuesta actual es a lo mejor empezar a producirlos en pequeñas, a lo mejor invernaderos o en cámaras de crecimiento, para que podamos difundirlos, ¿no? Hay otra especie que ahorita no puse una foto, pero que también se consume mucho, que son unos grillos de la especie Sphenarium purpurascens. Estos grillos crecen naturalmente en los cultivos de maíz y bueno, hoy en día pues son bastante populares y se comen fritos también y son muy buena fuente de proteínas, ¿no? Entonces, la ventaja de la proteína en los insectos es que no está asociada a grasa. Entonces, pues puede ser una comida muy saludable. Sin embargo, pues tenemos que pensar cómo cambiar los patrones culturales para que sean aceptados, ¿no? Pero es una alternativa que podría ser sustentable. Bueno, y ahora me gustaría un poco platicarles que, bueno, toda esta diversidad de insectos maravillosa que les platicaba, pues está en peligro, ¿no? Generalmente cuando pensamos en los animales que están en peligro o las plantas que están en peligro, son especies muy grandes, que son muy longevas, ¿no? Sin embargo, los insectos ahora sabemos que también están en peligro. En un estudio pionero que hicieron en Alemania, en donde estuvieron evaluando la cantidad de biomasa que había en ecosistemas naturales, en este caso en bosques. Estos autores estaban colectando datos desde los años 90 y entonces utilizaban unas trampas malés, que son unas trampas como tiendas de campaña que capturan insectos voladores, y lo ponían una vez cada 2 meses, me parece, y entonces evaluaban la biomasa de insectos que había, ¿no? Entonces, vean, en 1990 había más o menos 10 gramos de insectos al día. Y aquí les estoy mostrando cómo ha ido cambiando esa biomasa de insectos a través de los años. Fíjense que este eje está en escala logarítmica, entonces esto quiere decir que la distancia entre aquí y aquí no es simétrica con la de aquí a acá. Pero vean, para el año 2020, 2017 exactamente, que es cuando publicaron este artículo, en lugar de haber 10 gramos por día, había 2 gramos por día. Esto es una disminución del 70% de la biomasa de insectos, ¿no? Entonces, imagínense lo que esto significa. En este caso no estamos hablando de especies en particular, sino del conjunto de los insectos. Entonces, ¿cuáles son las funciones que estaban haciendo todos esos insectos por nosotros? No sabemos, ¿no? Y además, fíjense que esto lo hicieron en áreas naturales protegidas, entonces en lugares en donde en principio no hay tanta perturbación humana. Entonces, a partir de estos estudios, pues hoy en día estamos muy conscientes de que los insectos también están en peligro y que tenemos que tomarlos en cuenta para nuestras acciones de conservación si pensamos en la sostenibilidad, porque si necesitamos a estos polinizadores, a estos controladores de plagas, a estos descomponedores de materia orgánica, pues tenemos que pensar en su conservación, ¿no? Y si queremos
tener esta sustentabilidad en los diferentes sistemas, pues tenemos que llevar a cabo acciones importantes que ya se ha demostrado que funcionan, ¿no? Punto uno es reducir el uso de agroquímicos. Para la agricultura que se hace hoy en día, estamos acostumbrados a utilizar muchísimo fertilizante, muchísimo herbicida, muchísimo insecticida, ¿no? Y en principio se pensaba o se piensa que ese insecticida va a acabar con las especies plaga. El problema es que no solamente acaba con las especies plaga, sino también acaba con los polinizadores, acaba con los controladores biológicos, es decir, con los depredadores, ¿no? Entonces tenemos que buscar alternativas a esta eliminación masiva de insectos, porque eso no contribuye a la sustentabilidad. Por otro lado, con la revolución verde, pasamos de tener cultivos diversos a cultivos muy homogéneos, ¿no? Entonces, donde se siembra maíz, se siembra puro maíz. Donde se siembra alfalfa, se siembra pura alfalfa. Donde se siembra sorgo, se siembra puro sorgo. Y esto, pues, impide que las poblaciones de insectos benéficos, estos depredadores y controladores biológicos, puedan existir, porque estos controladores biológicos necesitan de flores para alimentarse en algunas épocas de su vida, ¿no? Entonces, ahora se sabe que es muy importante tener sistemas diversos para poder, esta diversidad lo que va a permitir es que ninguna especie se convierta en plaga, que tengamos bajas abundancias de las poblaciones y que puedan coexistir con estos otros animales, ¿no? Obviamente es un cambio de paradigma porque sobre todo la maquinaria industrial y todo eso pues no se puede utilizar como se ha utilizado. Entonces necesitamos otros sistemas más a pequeña escala. Y por otro lado, también es fundamental mantener los remanentes de vegetación natural, ¿no? Entonces, en estos paisajes en donde tenemos puros campos agrícolas de una sola especie, pues no permitimos la diversidad, ¿no? Entonces, los pocos bosques y selvas que existen todavía, deberíamos de mantenerlos porque ahí es donde se alberga el resto de la biodiversidad, la biodiversidad que podría estar ayudándonos a que los cultivos estén funcionando. En el caso de la ganadería, pues también hemos tendido a homogeneizar el paisaje, ¿no? Es decir, a que pensamos que las vacas solo se alimentan bien con puro pasto, ¿no? Pero hoy también sabemos que la diversidad en el forraje puede ayudar a que las vacas crezcan bien, crezcan saludables, tengan todo el contenido proteico y energético que necesitan, sin necesidad de homogeneizar todo el paisaje, de hacer puro pastizal, ¿no? Entonces, tenemos que hacer estos, aquí les muestro un ejemplo del sur de México, de Veracruz, en donde dejan crecer algunas plantas que son buena proteína y que permite que existan otros insectos ahí, ¿no? Y que esos insectos que existen ahí, pues van a ayudar a las otras funciones que necesitamos, como lo decíamos, otra vez polinizadores, controladores de plagas y los descomponedores de la materia orgánica. También es importante que se disminuya la cantidad de agroquímicos que se utilizan en la ganadería. En este caso, los desparasitantes que se utilizan de manera descontrolada, se ha visto, por ejemplo, que afectan a los escarabajos rodadores, ¿no? Entonces, si estamos sobremedicando a las vacas, todas estas medicinas quedan en las heces fecales y afectan a los descomponedores de la materia orgánica. Entonces, tenemos que llevar a cabo pues una salud animal que no sea también, que sea sostenible. Tenemos que pensar no solamente en la vaca, sino en todo el sistema. Y bueno, las ciudades sustentables también, pues debería ser un sistema que nosotros pensemos que se pueda mantener en el largo plazo. Entonces, para ello, pues necesitamos tener un cuidado del agua, la regulación de producción y depósito de desechos. Se produce demasiada basura, que mucha no es reciclable o mucha no es compostable, ¿no? Entonces, los desechos orgánicos que se generan deberían procesarse dentro de las ciudades y reutilizarse en las áreas verdes, ¿no? En la producción de comida. Para que una ciudad sea sustentable, se ha visto que es mucho mejor que tenga todos los servicios cerca. Entonces, la proliferación de huertos urbanos sería algo muy deseable, ¿no? Y bueno, para que una ciudad sea sustentable, también tenemos que pensar en dejar de emitir tantos gases de efecto invernadero, utilizar más el transporte público, de preferencia que sea eléctrico, y también pues las bicicletas o caminar, ¿no? Para que podamos tener esto.
Entonces, como les decía, una de las acciones que se ha visto que contribuyen a tener ciudades más sustentables tiene que ver con los huertos urbanos, ¿no? Y hay de muchísimos tipos, pueden ser a gran escala o a pequeña escala. También sería deseable fomentar los jardines de polinizadores, ¿no? Porque pues estos huertos también necesitan de polinizadores. Entonces necesitamos que si bien en el huerto a lo mejor no puedes tener todas las flores que necesitas para mantener las poblaciones de polinizadores, pues otra opción es tener esta diversidad de plantas en los jardines o en las terrazas o en las macetas de las casas para poder mantener estas poblaciones, ¿no? Deberíamos aumentar el número de parques y de preferencia estos parques que sean diversos, ¿no? O sea, que no solamente haya pastos, sino que pueda haber especies nativas de plantas que a su vez sean la casa de los insectos que nos van a ayudar con todos los otros, todo el otro funcionamiento que hemos hablado. Y de manera muy importante también tenemos que reducir el uso de los insecticidas, ¿no? O sea, nos han hecho una idea de que todos los insectos son malévolos y hay que extinguirlos. Y pues la mayoría de ellos no son malévolos ni hay que extinguirlos. Obviamente hay mosquitos y hay cucarachas que no son deseables tener en tu casa, pero las avispas, por ejemplo, o las abejas, pues no tenemos por qué no tenerlas con nosotros. Hay que aprender a convivir con ellas. Pueden ser peligrosas si se les molesta, pero si no, pues ellas están haciendo una función muy importante, ¿no? Entonces, en las casas deberíamos, pues, solamente utilizar los insecticidas cuando sea fundamental, pero no hacerlo de manera sistemática, porque yo conozco muchos lugares en donde una vez al mes ponen insecticida porque se necesita sanitizar, ¿no? Pero realmente, ¿qué es lo que quieres sanitizar? ¿A quién quieres extinguir? Debemos de pensarlo muy bien, si es realmente lo que necesitamos o si valoramos todas estas funciones que hacen los insectos por nosotros. Otras actividades que han visto que son efectivas para fomentar la conservación de la biodiversidad y la sustentabilidad, particularmente en las ciudades, es pues esta colaboración con artistas, ¿no? En este caso es una obra que me gusta mucho, en donde son casas para atraer aves, ¿no? Pero también hay casas para atraer insectos, en donde los artistas proponen una forma estética para que estemos pensando en esta conservación de la biodiversidad, ¿no? Bueno, otra cuestión muy importante, pues, es rescatar los ríos. En muchas ciudades de Latinoamérica y en particular en México, la tendencia es a intubarlos porque se convierten en drenaje, pero en realidad, si queremos fomentar la sustentabilidad de las ciudades, pues necesitamos que estos ríos existan, pero que sean ríos vivos. Entonces, que tienen que tener vegetación en las laderas y que el drenaje se tiene que separar de ellos, ¿no? Y bueno, esto también tiene que ver con las inundaciones en los sistemas tropicales, en las ciudades tropicales, ¿no? Donde hay algunas épocas del año que llueve muchísimo. Entonces, esto pues aumentará la sostenibilidad de las ciudades. Entonces, pues ya para ir cerrando esta charla, me gustaría que se acuerden, ¿no? Esto de que los insectos son muy abundantes y diversos. Seguramente ustedes saben que son muy abundantes, pero a lo mejor no habían pensado en esta diversidad y sobre todo que juegan un papel fundamental para el funcionamiento de los sistemas del planeta Tierra, ¿no? Y estas son cuatro funciones principales que tenemos que pensar. Son polinizadores, son descomponedores de materia orgánica, son dispersores de semilla y son controladores de plagas, ¿no? Entonces, tanto los sistemas naturales como los sistemas productivos dependen de los insectos para ser sustentables. Si queremos pensar en ciudades sustentables, sistemas ganaderos, sistemas agrícolas, todos estos necesitamos pensar en los insectos. Sin ellos, no van a ser sustentables. Y bueno, así como corolario final, recuerden que los insectos están en peligro. Estos gráficos que les mostré de Alemania, pues son solo una muestra de lo que está pasando a nivel mundial, ¿no? Entonces depende de todas nosotras, de todos nosotros, su conservación. Entonces, la próxima vez que se encuentren con un insecto, en lugar de aplastarlo, piensen qué puede estar haciendo este insecto por nosotros. ¿Y vale la pena dejarlo vivir o necesitaría matarlo? Les quiero decir que, bueno, todo el trabajo que yo realizo es un trabajo en equipo, todas estas ideas las he discutido con mis alumnos y bueno, la ciencia es una labor colectiva y creo que esto, pues, no debemos de olvidarlo. Ahí les dejo mi correo electrónico de contacto por si quieren comunicarse conmigo
Y pues no me resta más que agradecer la invitación para participar con ustedes en esta noche iberoamericana de investigadoras e investigadores. Muchas gracias.